Hoy quiero hablarles de la droga del miedo, la adrenalina. Creemos que la adrenalina es energía, excitación, motivación. En realidad, la adrenalina es la hormona de la lucha y es, por lo tanto, una respuesta física ante situaciones que producen miedo. La percepción de un peligro genera el envío de adrenalina al torrente sanguíneo, operando como un saque de estimulantes que permite una rápida reacción y prepara para el ataque y la defensa. En el estado de estrés agudo, esa adrenalina produce una redistribución de los volúmenes de sangre. Disminuyen en la piel y en otros órganos y aumentan en el corazón, el cerebro y los músculos, a fin de aprontarlos para la lucha. Es por eso que a veces sentimos las manos y los pies fríos y calambres en el estómago, que se quedan sin suficiente irrigación. La adrenalina es como una droga interna de emergencia que no debe activarse en forma permanente, ya que llevaría al estrés crónico. Entre otras consecuencias, su uso por largos periodos produce problemas digestivos y el llamado síndrome metabólico, con hipertensión arterial, riesgo de infarto cardíaco y cerebral, aumento del colesterol, acumulación de grasa en el abdomen, disminución de la potencia sexual y trastornos en la alimentación. A la larga también, con deterioro del cerebro y déficit inmunológico. Aparecen complicaciones del sueño, insomnio o desmayarse de sueño por agotamiento. No hay verdadero descanso ni relajación durante el dormir. Los estudios sobre estrés y adrenalina van a referir 3 perfiles psicológicos según el modo de reaccionar al estrés. El tipo A define a las personas competitivas, agresivas y controladoras. Estas personas tienen mayor riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. El tipo B corresponde al individuo relajado, tranquilo, confiado, atento tanto a su bienestar personal como a las relaciones interpersonales y capaz de expresar sus emociones, incluso incluyendo las hostiles. Estos son los que tienen menos riesgo de enfermar física y mentalmente. El tipo C corresponde a personas pasivas, introvertidas, con conductas de sometimiento y bloqueo en la expresión de las emociones. En estas personas, el estrés genera una coraza defensiva para protegerse de la inundación de estímulos. Se desconectan y llevan puesta una escafandra virtual, aislándose defensivamente en una especie de autismo que los hace impermeables a los otros y a la realidad. Son los que se tragan el veneno y son propensos a las alergias, las enfermedades respiratorias y, dicen, probablemente también al cáncer. En los últimos años, un grupo de investigadores de la Universidad de Yale descubrió que el estrés activa la producción de una enzima que se llama PKC, que genera un déficit en el pensamiento, en la capacidad de planificación y en el juicio y la memoria. Esta enzima genera también impulsividad, desconexión de la realidad y alternancia entre estados de euforia y de depresión. En el nivel cerebral, el exceso de adrenalina va destruyendo las conexiones entre las neuronas y esto se va a reflejar en el pensamiento, reduciendo la conectividad entre las ideas. Todos estos nuevos estudios demuestran que en situaciones de estrés se termina perdiendo la perspectiva, tomando decisiones por miedo o desesperación y evitando o negando datos que nos podrían perturbar. También pueden aparecer los llamados ataques de pánico por vivencias de desamparo y de despersonalización. Además, al desacelerar, la falta de adrenalina genera sentimientos de agotamiento, vacío y bajón. Y para mantener un alto rendimiento, se comienzan a usar otro tipo de estimulantes. Comer y beber en exceso, consumir tabaco, psicofármacos, a veces hasta drogas, deportes de riesgo, juegos de azar, cualquier estímulo que active o reemplace la producción de adrenalina. En estos casos vemos la adicción a la adrenalina. Cada vez que usamos estimulantes internos o externos, en vez de tejer la trama humana, esta se va reduciendo, con lo cual cada vez hacen falta más estímulos para funcionar,
con la amenaza permanente que puede llegar a ser real de un derrumbe físico o mental. Finalmente nos volvemos adictos a los estímulos, adrenalina o estimulantes externos. El resultado es que el individuo terminará demasiado tenso o acelerado, duro. El problema es que si recurre a tranquilizantes, estos van a disminuir su agilidad mental y su capacidad de reacción ante nuevos estímulos. A su vez, no solo el organismo, sino una organización, se pueden hacer adictos a la adrenalina y únicamente ser capaces de reaccionar ante la emergencia. Cuando les falta, se sienten deprimidos o desganados, sin ilusión, sin expectativas. La tragedia que se desencadena finalmente es que los miembros de un equipo comienzan a generar emergencias artificiales para sentir la euforia que les produce la adrenalina. Ya no saben trabajar en paz, generan crisis y conflictos, viven en un estado de tensión permanente. En ese clima, la creatividad es aniquilada. Y debido al agotamiento físico y mental, la gente termina el día destruida. La calidad de su trabajo se resiente, pero también su vida familiar y social, y su salud física y mental. Pero quiero hablar ahora de las endorfinas, las hormonas del placer. El ejercicio de la creatividad en un clima de trabajo basado en la confianza genera bienestar. La respuesta de los otros incrementa la propia energía y se termina el día menos cansado y hasta con entusiasmo para desarrollar otras actividades. Esto es lo que sucede también con el deporte no competitivo, los juegos y los hobbies, el sexo, el baile, la música, todas actividades que generan producción de hormonas de la serie de las endorfinas, las hormonas del placer. Del mismo modo, la respuesta empática de los otros, las demostraciones de afecto, la aceptación y el reconocimiento también son generadoras de endorfinas. Además, las investigaciones de la psiconeuroinmunología nos sorprenden con datos acerca de cómo el contacto físico y emocional no solo alivian el dolor, sino que también activan el sistema inmunológico. Y cuanto más confiado y relajado me siento, más extendida está mi percepción para registrar e incorporar la empatía de los otros. En caso contrario, aparece el círculo vicioso. Si estoy a la defensiva, no recibo o no registro el sostén de la red humana. En una lucha solitaria y heroica, solo me queda usar más adrenalina para seguir en pie. Es cierto que ante una aventura excitante se activarán tanto las endorfinas como la adrenalina. Sin duda, al enfrentar un nuevo desafío, como una conquista amorosa o un nuevo trabajo, un viaje a lugares desconocidos, van a entrar en juego tanto el miedo como el placer.